¿Cómo es la carrera de arquitectura? ¿Cuáles son las salidas laborales posibles para un graduado de esta carrera? ¿Es verdad que un arquitecto durante la carrera no duerme? Hoy vamos a ver 12 cosas que deberías saber si querés estudiar arquitectura. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera? En particular elegí arquitectura porque me parece una carrera muy abarcativa, tenés que tener mucho criterio general, no solo desde la parte creativa, sino también técnica, y es una carrera que te desafía constantemente y hace que todo el tiempo tengas que estar en constante capacitación y siendo muy minucioso en cada uno de los procesos que puede llegar a tener la obra y las distintas etapas de diseño. ¿Cuál es la duración promedio de la carrera? La duración de la carrera va a depender siempre de la entrega y la disponibilidad que vos puedas tener para ella. No es lo mismo si tenés un trabajo full time o si estás trabajando part time o estás 100% dedicado al estudio. Específicamente la carrera más o menos dura entre 6 y 7 años dependiendo del ritmo que vos le puedas dar, pero más o menos la duración es esa. ¿Cómo es la carrera a grandes rasgos? La carrera tiene como objetivo principal el formar profesionales que tengan la capacidad de proyectar, dirigir y construir edificios según las necesidades de un cliente concomitante. Algo que tenés que saber es que la cursada requiere de mucho tiempo y dedicación, tanto en la facultad como en tu casa, ya que necesitas varios momentos de lectura, de investigación y también momentos para poder bocetar y dibujar tanto a mano como en computadora. Durante toda la carrera tenés una materia troncal que sería diseño de proyectos, en donde en los primeros años se ven escalas mucho más chicas, con programas como por ejemplo una vivienda familiar, y conforme pasa el tiempo se va complejizando esto y te hacen diseñar proyectos de escalas mucho mayores, incluso a escala urbana. La idea es que a medida que se va complejizando, ir aplicando lo que vas aprendiendo en las otras materias, como en instalaciones o en estructuras, para poder aplicar todas las materias en una única materia, que sería esta de diseño. ¿Qué es lo más difícil de la carrera? Lo que me resultó más difícil durante la carrera fue acostumbrarme a la gran carga horaria que tenía. Y además, una vez que empiezas a trabajar, se te hace bastante difícil sostener el ritmo de las dos cosas. Las materias que considero que son más difíciles o que por lo general suelen costar más son matemáticas, estructuras y diseño. Matemáticas y estructuras se ven a lo largo de toda la carrera y son materias en las que necesitas sí o sí no dejarlas estar. No tenés que dejar para último momento el estudiar todo lo que se vio durante la carrera porque probablemente no logres entender el significado de las cosas y sea muy difícil el momento de un parcial y un final si acumulaste toda la información para el último momento. En cuanto a la materia de diseño, es una de las materias más lindas para los que estudiamos arquitectura, es la que a todos nos moviliza más y es de las que a todos le damos más importancia, pero también es la más demandante. Vas a tener probablemente 2 veces por semana clases en las que para esas clases vas a tener que llevar avances y es importante no dejarse estar. Otra de las cuestiones que por ser mujer me tocó vivenciar es que suele ser un ambiente bastante de profesionales hombres, o solía ser así, y hoy en día está cambiando, pero todavía cuesta incorporar el rol de la mujer en lo que es la obra y en la dirección y en toma de decisiones desde un lado de respeto y autoridad. ¿Cuáles son tus consejos para la cursada? Durante la cursada, la paciencia y la perseverancia van a ser fundamentales para poder terminar la carrera. Es una carrera que todo el tiempo te va a estar poniendo a prueba, donde vas a tener mucha entrega de tu parte, mucha entrega de tiempo sobre todas las cosas, pero va a ser fundamental que seas muy organizado, que puedas formarte un buen grupo de trabajo, que probablemente esas personas después van a convertirse en tus amigos porque vas a pasar mucho tiempo con ellos. Mi consejo es que al principio aprendan a dibujar y a proyectar a mano para poder tener una noción de las escalas y de las dimensiones, y luego incorporar distintos programas de diseño, debido a que durante la cursada te lo empiezan a exigir, pero no es algo que se aprenda en la facultad. Entonces, cuanto antes lo incorpores, más fácil se te va a hacer llevar adelante los distintos proyectos de distinta complejidad. Tenés algunos programas para dibujar planos que podrían ser el AutoCAD o el Revit, otros programas para modelado y renderizado que pueden ser el SketchUp, el Revit también sirve en estos casos, y el 3D Max y el Lumion, y las herramientas de diseño de imagen que pueden ser el Illustrator, el Photoshop y el Corel.
¿Qué es lo más importante que te llevas de la carrera? Lo más importante que me llevo de la carrera es el ojo crítico que desarrollas a lo largo de la carrera. Desde que estudié arquitectura puedo ver el mundo desde otra perspectiva. Podés apreciar la ciudad y todo lo que te rodea de otra manera, y eso es muy lindo. Por otro lado, otra cosa que resulta muy útil es lo que nosotros llamamos el ojímetro, que es la habilidad de poder dimensionar espacios y escalas con una exactitud bastante precisa, sin requerir de reglas, metros o medidores láser. La carrera tiene una carga de trabajo que te va a demandar muchas horas y que también te va a hacer que pases por varias situaciones bastante estresantes. Por eso el grupo de trabajo que tengas probablemente se convierta en tu grupo de amigos, porque van a ser un uno avanzando en la carrera año tras año, y eso es muy lindo. ¿Y qué crees que le faltó a la carrera? En mi experiencia me parece que la cursada es bastante teórica y le falta bastante práctica, ya que te enseñan sobre historia, sobre instalaciones y sobre diseño, pero desde los libros y la investigación. Falta la parte quizás de obra y de materializar. Eso se adquiere una vez que te desarrollas como profesional. Quizás estaría bueno que durante la carrera puedas empezar a trabajar en algún estudio de arquitectura para poder aprender un poco cómo es el funcionamiento del mismo. Cómo una persona que quizás ya tiene más años de experiencia en la profesión sabe lidiar con gremios, sabe lidiar con clientes, sabe cómo manejar presupuestos, sabe cómo trabajar quizás en países donde la inflación varía mes a mes, entonces cómo sabe lidiar con esos altibajos que quizás la economía de los países pueden tener. ¿Cuál es el sueldo promedio para un arquitecto? En cuanto a los sueldos para los arquitectos, suele haber bastante disparidad, sobre todo al principio, y tiende a haber bastante trabajo informal. Con el pasar del tiempo se puede llegar a un buen pasar económico, pero esto te lo da la experiencia y la dedicación. Bueno, y si hasta el momento te está gustando este video, te pido por favor que nos ayudes con el algoritmo de YouTube, dejando un like y un comentario. Y además te invito a que te suscribas porque vamos a estar subiendo nuevos videos de todas las carreras semana por medio. Y por otro lado, te recomiendo que nos sigas en nuestras otras redes sociales, ya allí subimos contenido original e inédito de todas las carreras que no subimos aquí en YouTube. ¿Es necesario seguir estudiando tras finalizar la carrera? En mi opinión, sí, siempre es necesario seguir formándose debido a que siempre surgen nuevas tendencias y nuevos conocimientos. Distintas formas de aprender pueden ser como workshops, talleres, cursos, programas de especialización, posgrados o maestrías. ¿Te permite la carrera vivir en el exterior? Sí, se puede conseguir un trabajo en el exterior si decidís irte a otro país. Lo más probable que tengas que hacer es convalidar el título. Esto, no te preocupes, no significa que tengas que estudiar más o hacer más materias, sino simplemente un trámite administrativo para que tu profesión sea reconocida en el país donde decidas ir. También podés optar por trabajar de manera remota para otros países desde tu lugar de residencia, y en estos casos suelen ser trabajos más digitales, como de hacer planos, diseñar, hacer proyectos o hacer modelizado y renderizado de imágenes. Por ejemplo, tengo una conocida que está trabajando en un estudio de Estados Unidos, de Texas, en la que ella hace todo lo que es la documentación de los proyectos que están haciendo, que trabajan en proyectos comerciales. ¿Qué salidas laborales tiene la carrera? Estudiando arquitectura podés llegar a trabajar en estudios de arquitectura, en empresas constructoras, podés trabajar de forma freelance y también podés trabajar en el estado o en el municipio. ¿Y qué trabajos podríamos tener? Las salidas más tradicionales suelen ser cadista, que se encarga de dibujar o digitalizar los distintos planos, renderista, que se encarga de mostrar en imágenes realistas la idea del proyecto. Después se encuentra el proyectista, que es el que diseña en completitud lo que es la obra y el proyecto. Después hay otros puestos como inspectores de obra, que certifican que la obra pase por distintas etapas de manera correcta y legal. Y como director de obra, que coordina y supervisa la obra de principio a fin para que todos los rubros cumplan con las distintas tareas que se tienen que llevar a cabo. Pero más allá de las salidas tradicionales, existen otras posibilidades más específicas según tu interés, como puede ser diseñar una instalación sanitaria o una instalación de incendio, diseñar muebles.
Es muy amplio, tal como mencioné, y podés ir por el camino que más te interese. ¿Qué habilidades considerás claves para desempeñarse como arquitecto? Una característica que considero importante es el poder de planificar, pero también saber que durante el proceso pueden surgir bastantes imprevistos y para ello es necesario contar con creatividad y poder de adaptabilidad. Creo que es fundamental ser una persona que no sea creativo de por sí, pero sí que todo el tiempo esté buscando nutrir su mirada arquitectónica, que sea una persona muy curiosa. Hay que ser todo el tiempo capaz de buscar ideas, de ver referentes, de analizar los referentes y el entender el por qué esa persona hizo lo que hizo en el momento que lo hizo. ¿Qué mitos de la carrera podemos desmitificar? Algo sobre la carrera que me gustaría desmitificar es que el arquitecto es quien se dedica solamente a construir una casa y estar en la obra. La verdad es que hay un montón de salidas laborales, tanto dentro como fuera de la obra, y para darte un ejemplo concreto de algo muy diferente, podría ser terminar diseñando una casa en algún lugar del metaverso. Y otro de los mitos que tiene la carrera, y no voy a desmitificar, es que se duerme poco. La realidad es que eso también va a depender mucho de uno, de qué tan organizado pueda ser y de no dejar las cosas para último momento. Todo lo que se deja para último momento probablemente haga que duermas menos el momento en que tengas la entrega final. Por eso también es importante poder tener un buen grupo de compañeros con los cuales pasar esas noches de entrega y poder hacer que todos esos momentos, quizás sin dormir, sean mucho más llevaderos.